Bueno, muy buenos días. Un gran abrazo a la distancia para todos los que estamos hoy participando de esta sesión de Jam. Y bueno, vamos como introduciéndonos a este nuevo espacio, a este nuevo ya, el segundo Jam ya de la Escuela 2023. Y para el día de hoy, nuestra temática, primero como explicarles más o menos que el Jam es un espacio donde vamos a compartir todos nuestras experiencias frente a lo que estamos hablando hoy. Hoy vamos a hablar del anemómetro, ¿no? Esta es una herramienta que ya la hemos utilizado algunos la hemos utilizado, otros la conocemos, pero la idea hoy es que vamos a hablar de esta herramienta. Le hemos invitado a Celine, que va a darnos como una apertura inicial de lo que ella ha experimentado en esta herramienta, y la idea es también pues que todos ustedes compartan su experiencia. Pedimos que abran sus cámaras y dejen solo el audio sin habilitar, y solo cuando van a conversar o van a hablar, nosotros tenemos aproximado unos 2 minutos para que cada uno exprese y vayamos eh, conversando de esa experiencia, comentario, también puede ser algo que no le gusta, alguna dificultad que ha tenido con la herramienta, pues entonces tenemos 2 minutos para que ustedes puedan colaborar y puedan hablarlo. Silvia nos va a ayudar, ella está en viaje, pero ella nos va a ayudar a hacer un mapa mental para hacer un resumen al final de todo este jam. ¿Listo? Es como esto lo principal. No sé si se me olvida algo más, pero esto es como la idea del jam de hoy. Entonces, bienvenidos a todos, y bueno, le doy la palabra a Celine, que nos va a conversar hoy de las dificultades, de todo lo que ella ha experimentado con esta herramienta. Muchas gracias, Andrea. Bueno, igual poner un contexto un poco, porque hay personas que, claro, vemos anemómetro, todos tenemos ya un enlace, una conexión con TGRedes y cómo llegamos al anemómetro. Entonces, la primera reflexión, bueno, con la Jam es que me cortéis cuando ya hable demasiado, cuando alguien quiera interrumpir, quiera preguntar algo, quiera comentar algo, y vamos a ir un poco sumando experiencias en torno a ¿cómo hacemos para conectar? Entonces, claro, ¿para qué? ¿Cómo llegamos al anemómetro y para qué sirve? Y el contexto que me venía reflexionando hoy al camino de mi jornada de hoy hasta ahora era cuál es la forma en la que solemos saludarnos cuando entramos pues, en una tienda, cuando vamos a visitar a algún familiar, cuando empezamos un nuevo curso, cuando... en cada relación donde vamos a estar un rato juntos en una reunión, ¿cómo hacemos esta entrada y esta ida? ¿Entramos en un espacio nuevo o conectamos con un grupo que ya está sentado, de pie y intervenimos, entramos ahí? ¿Cómo se hace esta llegada y luego la salida? Para cuidar tanto, pues al final todas las personas que están en este espacio en ese momento. De ahí, pues, simplemente ahí dejo reflexión de, bueno, ¿cómo lo soléis hacer? ¿O cómo lo solíais hacer los que ya conocéis el anemómetro? ¿Cómo ya lo estáis haciendo? ¿Qué es lo que echáis de menos? Jesús. Cuando, pues eso, ¿qué suele pasar cuando no se acoge este momento, este espacio, esta acogida, esta llegada? Y todo tiene que ver con el cuidado. Entonces, ahí llega el anemómetro que es una tecnología social en TGRedes, de TGRedes, y que tiene pues su metodología. Y os vamos a invitar ahora con esta llegada a entrar en el anemómetro de hoy.
Vamos a volver tal vez a copiar y pegar el link que está un poco más arriba en el chat, a ver si se me copia el que acaba en 14. Correcto, lo vuelvo a poner de último para todos. Ahí Ajá. va. Vale. Em, entonces, pues vamos a hacer lo que es el anemómetro, que vamos a ir abriendo el Jamboard. Nos vamos a invitar a todos a entrar en el Jamboard. Quien no pueda, que comente lo que quiere poner en su post-it en el chat o abra micrófono para que lo podamos escribir en su nombre. Y entonces voy a ir compartiendo pantalla de lo que estáis viendo para... Muy bien, pues ahí estamos viendo el anemómetro. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué vemos ahí? Os invito a abrir micro. ¿Qué estáis viendo? Celín, yo veo una escala que va del 0 al 100. Gracias, Elena. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Hay una suerte de valoración asociada con las caritas, ¿no? Como más cerca del 0 mm, se ve como más triste y más cerca del 100 como más alegre. Ujú. Sí, muy bien. Vamos con Muy el último. bien. El último Muy bien, link. pues os invitamos a seleccionar el último link y ahí tenemos nuestro anemómetro. Entonces, el anemómetro tiene una línea de 0 a 100, tiene unas caritas y la invitación suele ser para quien acaba de poner ya un post-it, se adelantó, a invitar desde la facilitación a conectar con el cuerpo, con el estado de ánimo y a colocar en el post-it. Vamos a coger todas las personas que estamos aquí presentes un post-it amarillo. Vamos a poner nuestro nombre. Vamos a poner una palabra sobre una sensación, como me siento ahora, veo medio dormida, pues esto podría ser la palabra. El porcentaje de batería, que es mi nivel de energía. Yo puedo estar con muchísima energía y mi sensación puede ser de tristeza, puede ser de cansancio, de desánimo, de enfado o de alegría. O podría estar muy baja de energía porque me agoté, hice mucho deporte o tuve mucho trabajo. Estar en un 20% de batería, como si fuera eso, la batería del teléfono, y estar muy animado. Entonces, ahí os invito a chequear primero el nivel de batería, cuánta energía tengo ahora de 0 a 100 y luego qué palabra quiero indicar. Y los vamos a ir colocando alineado con la escala. Yo estoy en el 95%, alegre con mente abierta. Ahí vemos a Nati, curiosa, 40%. Le voy a invitar a que ponga el pulso un poco más a la izquierda. Elena, 90% serena. Vemos Cris, 80% después de la siesta. Claudia, 70% interesada. Mónica, atenta. Hola, ¿pueden colocar por mí? ¿Algún porcentaje? Sí, por Eh, supuesto. gracias. Cuéntame. 70 y Liliana, pensativa. Perfecto. Ahí va. Gracias. Muy bien, entonces, tenemos todos acceso a la herramienta, en este caso el anemómetro en el Jamboard. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Estamos viendo ya.
cada uno, pues esa nube, Gaby, atenta, 90. Vemos que Miriam aparece. ¿Y quien quiera abrir micrófono ahora para comentar su estado de ánimo? Pues tiene la posibilidad de hacerlo para completarlo. Venga, voy yo. Me gusta romper el hielo. Yo, aquí hace mucho calor y eso hace que como que te baje un poquito la tensión, como que te notas un poquito apagadita, pero contenta de verles, de verte, Celine, que ya te habíamos visto en alguna ocasión, y de ver a caras que hacía tiempo que no veía. Majo, te quiero, y ya está. Y con ganas de ver qué nos aportas sobre el anemómetro, que es algo que ya conocemos, pero seguro que nos aportas luz. ¿Puedo ir yo? Muchas gracias. Sí. Pues yo llego como al 90%, estoy atenta y algo que pues en esa atención me trajo el anemómetro es tal vez un poco la logística, ¿no? Por ahí vi a Cris, por ejemplo, moviendo los posits, que también es importante como cuidar en este caso el espacio digital, porque a veces en el poner se nos sobreponen, ¿no? Entonces, como que ir mirando que las escalas se vayan entendiendo en esa distribución que hay sobre esta línea del 0 al 100%. Entonces, atenta, pero atenta porque pude prever, más que prever, pude mirar este cuidado que tenía otro compañero justamente en colocar nuestros posits para que podamos ir comprendiendo esa escala entre todos. Check. Muy bien, ahí os invito a ir implementando tal vez con la pregunta de en este check-in de cómo llego, ya si habéis utilizado ya el anemómetro o incluso cosas parecidas que podéis llamar de alguna manera que tenga este mismo para qué, que es cuidar el cómo llegamos. Hola, disculpe, yo tengo problemas con o sea, una vez que abro el Jam, se me cierra el Zoom y entonces no he podido colocar mi POSIT en el anemómetro. Bueno, yo estoy un tanto nerviosa por todo lo... Estamos dentro del grupo que organizamos, entonces quisiera que alguien me colabore y me coloque mi POSIT como Andrea, y algo un poco nerviosa. Pero sí también quería yo colaborar en este espacio contándoles que yo le he tratado de utilizar y en la comunidad donde yo estoy, muchas de las mujeres con las que trabajo no tienen conexión, y bueno, a veces pasa esto, pero lo hemos hecho a manera presencial, ¿sí? Y lo que yo he mirado en mi trabajo es que muchas de las mujeres, como ya son adultas mayores, no tienen mucho conocimiento de las emociones. Entonces, por ejemplo, si uno les pregunta, bueno, ¿qué siente? A veces no saben cómo expresarlo, y entonces esa ha sido mi angustia, y lo que he tratado de hacer, y lo hicimos la semana pasada con una psicóloga. Ella lo primero que hizo fue hacer un taller de emociones y presentarle un círculo de emociones donde aparecen las principales emociones, los filtros de las emociones y los síntomas de las emociones. Entonces, a través de ese círculo de las emociones, las señoras pudieron expresar qué era lo que sentían. Entonces, yo creería que esto es algo importante, ¿no? En un trabajo con comunidad. No sé si en Tejerredes hay algún material específico de manejo, o sea, de conocer las emociones. No sé si alguien quiere intervenir, que estoy un poco aquí como para apoyar, dinamizar y aportar todo lo que pueda. Existen muchas listas de emociones, es algo, es vocabulario lo que comentas, Andrea. Efectivamente es algo que pasa no tenemos como adultos, es decir, el vocabulario para expresar cómo nos sentimos.
ahora el anímometro en sí se puede invitar pues poquito a poco. Las 5 emociones básicas las conocemos. Está, a ver si ahora me salen en orden, el miedo, el asco, la tristeza, la ira y la alegría. Y ahí alrededor puede haber muchas más palabras. Al final el tema también es adaptarnos efectivamente, si no hay palabras, pues invitar a que pongan un color, un porcentaje, un color. El porcentaje es más fácil porque es como qué energía traes y qué color quieres poner. Y van a poner un color y cuando se abren los micros, porque depende un poco la actividad en qué espacio y cuánto tiempo tienes para ella, el anímómetro tiene esta flexibilidad que es, lo podemos hacer en 2 minutos. Cada uno coloca su post-it y de repente vemos esa nube general del grupo, o podemos luego abrir micrófono y pasar la palabra, que todo el mundo, cada persona que lo desea, pueda expresar aparte lo que ha querido decir con su palabra. Entonces, en el momento que dice, pues yo amarillo porque hoy, y ahí se empieza a deshilar, no tenían la palabra, pero con muchas más palabras sí son capaces de empezar a expresar de alguna manera cómo se sentían, y quien facilita es capaz de percibir si más bien es energía hacia adentro, hacia afuera, hacia algo agradable o desagradable. Entonces ahí se va matizando y permite eso. Elena. Gracias, Celine. Yo creo que eso que dice André pasa bastante porque no estamos habituados a hablar de nuestras emociones. A mí me pasa muchas veces y ya me reconocen las personas en presencial. Si viene Elena no hay que decir bien y nada más, ¿no? Porque generalmente cuando uno dice, ¿cómo estás?, uno tiende a responder, bien, bien, pero como que no se está involucrando con el verdadero estado emocional en el que estamos. Entonces creo que algo que sirve muchísimo para eso, y que Celine es muy experta, es en el tema de la interiorización. O sea, antes del anímómetro, interiorizarnos, llevarnos para adentro, empezar a detectar cómo estamos en distintas partes del cuerpo, porque ahí es donde se manifiestan las emociones. Entonces, si sentimos como el pecho más apretado, o el estómago, o la cabeza, o el cuello, ahí es como que empezamos a darnos cuenta, y si no las podemos nombrar, ya no sabemos decir angustia, por ejemplo, o frustración, sí podemos dar capaz algunas características de eso, porque lo importante creo que del anímómetro es poder expresar y poder abrir la conversación sobre cómo estamos y cómo nos encontramos. Celine, check. Y Silvia, no sé si podrías cortar el micrófono. Muchísimas gracias. Y Chris está ahí para aportar también. Sí, un poco en la línea, porque efectivamente el anímómetro, la idea es que tenga como las 3 miradas bases del CLEGE: la corporalidad, como lo traemos, el lenguaje, como, es decir, las conversaciones como están, y las emociones. Efectivamente, la pregunta, Andrea, hay mucha literatura sobre emociones. Yo no soy experto en emociones más allá del manejo que hacemos justamente desde el CLEGE, para identificarlas, para conectar, para observarlas, etc. Ya decía Celina, hay emociones básicas, pero hay 2 literaturas que a mí me gustan un montón, ¿vale? O 3, ¿vale? La tercera la voy a compartir, se las comparto en el chat de la escuela, son unos vídeos. Hay una rueda o ruleta de las emociones, que es una especie de juego para niños, etc. Yo no lo he usado mucho, la he visto, la he tenido acceso, etc. Pero es interesante porque te da como el conjunto de emociones y como subemociones, etc. ¿Vale? La rueda de la ruleta, que la buscas recién la andaba buscando y es fácil encontrarla en Google. Después, de hecho, hay una charla sobre agilismo emocional, ¿vale? Por ahí, en estas charlas que se hacen del diario El País y el BBVA, que se llaman Educación, alguien que viva acá, con Isa, Miriam, se llaman... Se llaman, bueno, espérate un segundo, no me acuerdo ahora, pero sí, es algo así de educación y ahora te lo digo. Sí,
Bueno, la voy a compartir también, agilismo emocional. Y ahí habla una mujer, que no me acuerdo ahora el nombre, pero también hay todo un tema. Aprendemos Y juntos. Aprendiendo juntos, sí. Ahí hay una charla de, ya lo voy a buscar y les voy a dar el nombre, ¿vale? Eso es súper interesante. Y después les voy a dejar, yo estaba haciendo, estaba en un programa que tenemos en una universidad, que se llama Comillas acá, y dentro del equipo hay todo un apartado de emoción. Entonces hay un catedrático de la Universidad de Comillas que nos hizo un vídeo para un mood que tenemos del curso, que están abiertos. Entonces también lo voy a compartir, ¿vale? Y esos vídeos estaban súper buenos, ¿vale? Porque identificaban el tema de las emociones, etc. Entonces yo creo que con esas 3 bibliografías puede ser interesante, ¿vale? Lo comparto ahora en vuestro chat de la escuela, ¿vale? Sí, O igual ahí en el kiosco de la comunidad, que de es más las fácil, comunidades. así para todo el mundo. Vale. Sí, yo igual también les compartí la ruleta que nos dice Cristian, la que utilizamos con la psicóloga la semana pasada, la acabo de copiar en Telegram para que la miren, ahí están como algunas de las emociones que se utilizarían pues como para iniciar. No sé, alguien más quisiera como aportar frente como a esta primera parte, como que sería antes de aplicar el anemómetro, ¿cierto? Sería como la primera fase, antes, luego estaría el durante y luego estaría el después. Entonces, no sé si alguien más quisiera como aportar en esta fase de antes. Hablábamos de identificar las emociones, no sé si Sí, ustedes... a mí me pasa, hablar, he hablado en alguna de las con el resto de los compañeros, que a mí las caritas que nosotros asociamos con mal, más o menos y bien, eh, me resultan como un poco contradictorias en cuanto a la valoración negativa y positiva de las emociones cuando venimos como trabajando hace un tiempo de que no es que haya emociones buenas o malas, positivas o negativas, sino que hay emociones desagradables y agradables. eh, y, y nada, como que eh, en pos del objetivo del anemómetro, que es dar inicio a un espacio grupal y demás, donde puede ser que la gente no se conoce, no haya confianza ni nada, vamos a tender a no exponer nuestras emociones desagradables. Entonces como que vamos a tender a ir hacia lo que consideramos como la parte positiva de este termómetro, digamos. Justo en relación a lo que comenta Chur, también lo habíamos conversado con Tania Zamora, y Tania, ya que no está acá, lo voy a comentar por ella, es que ella en su facilitación estaba usando memes. Entonces, más que una escala lineal en porcentaje, como dice Chur, ¿no? Que pueda ser sentido, percibido como que si estoy en un porcentaje más pequeño, es un poco triste o un poco a- a- o se podría prestar como ¿no? A esta sensación de tristeza o preocupación, es esta visibilidad de las emociones. Y Tania nos contaba que ella lo usaba como con memes, entonces era un poquito más como, por ejemplo, ¿no? Había una escala de perritos con varias caritas, y era cómo te sientes hoy día, ¿no? ¿Qué cara de perrito del 1 al 9? Y tenía varias caritas. Entonces también como que se presta a trabajarlo con diferentes públicos, o quizás más adolescentes, o de repente a, a que sea menos de esa escala lineal que podría prestarse a lo que comenta Chur. Y por otro lado, eh, ayer justo lo conversaba con Paz, y que más allá de la escala en la que se mida, era importante este momento de hacer presente, ¿no? Nosotros quedamos como muy rápido en el día a día, en lo productivo, ¿no? En lo efectivo y eficaz, ¿no? Era este momento de llegar a una reunión, a una sesión, y llegar presente, ¿no? Entonces tomarnos ese momento de apertura, de abrir el espacio
y hacer el ejercicio de estar presente y de hacer conciencia y de traerlo al frente, cómo nos sentimos, y quizás hacerlo parte de la sesión o de la sesión de trabajo, la sesión de conversación que tengamos. Y eso es como lo más, lo más en valor que pone la herramienta, ¿no? El anímometro. Gracias, Lorena. Antes de pasarle la palabra a Cris, sí que quería como implementar cosas que ahora me vienen. El anímómetro es muy adaptable, el tema es para qué lo queremos. Entonces volvemos a ese propósito del anímómetro que vienen, escucha ahora, ser presente, conectar, soltar, centrarse, escuchar. La metodología lo que permite es abrir el espacio viviendo este momento de esta manera, haciendo un silencio, sea de contando hasta 3, porque hay grupos muy poco preparados. Yo lo aplico en la industria y os puedo comentar la cara de la gente cuando lo saco la primera vez, porque es como, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? Entonces, eso como lo primero, y adaptarlo al público. Y si crea demasiada resistencia, adaptarlo para que sea lúdico, para que sea fácil, para que sea agradable, que es el objetivo. Luego el tema de la escala. Es como unir la línea que, claro, tal como está planteado la hoja, se puede usar tal cual y se puede también, depende de la invitación que influye mucho. Entonces, para mí hay una importancia en separar dos cosas. Y luego la sensación que yo traigo, porque lo que puede salir durante luego el momento que vamos a pasar juntos en torno a otro tema, puede ser de una manera u otra. Entonces, esta escala de energía de 0 a 100, de qué nivel de energía para hacer una carrera de 100 metros ahora, y luego es, ¿y en qué estado de ánimo estoy? De la manera que queramos, con un color, un objeto, un dibujo, qué es mi estado de cómo llego. Con el tema de las emociones, os puedo compartir, tenemos listas de emociones. Yo utilizo muchísimo las de la comunicación no violenta, que vienen creadas desde lo de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que lista justamente una lista de emociones agradables y emociones desagradables cuando no se cumplen mis necesidades. Entonces todo tiene que ver con algo que uno mismo quiere, y si yo no cubro mis necesidades, pues estoy en un estado más agradable o desagradable. Luego el siguiente matiz que también me parece interesante nombrarlo para que estéis atentos a ello es la diferencia entre sensación y emoción. La emoción acaba siendo de alguna manera un juicio, una opinión sobre algunas sensaciones que nos da el cuerpo. Si yo tengo el corazón que palpita y más calor y energía que empiezo a notar que la sangre fluye por las piernas, puedo identificar o creer que esto es miedo o es... ahora, claro, estoy ahí sacando ejemplos y sin estar conectada yo siempre con mi cuerpo, pues es como... Si yo noto como inmovilidad, noto mi cadera, puedo notar calma, tranquilidad, pero todo esto viene en las sensaciones que yo siento en mi cuerpo y cómo las interpreto. Por lo tanto, alguien que nota las mismas sensaciones que yo puede tener una interpretación de su emoción diferente. Yo puedo decir, estoy alegre, ¿y qué sientes en tu cuerpo cuando estás alegre? Y entonces nos preguntamos a todos, ¿qué sientes en tu cuerpo cuando estás alegre? Y puede que lo más probable que digamos sensaciones diferentes. Ah, yo cuando estoy alegre tengo ganas de saltar. Yo cuando estoy alegre estoy sonriendo y estoy muy tranquila. Y entonces, claro, la gestual puede tener matices, pero dentro de la zona de agradable, desagradable, más bien hacia adentro, más bien hacia afuera,
sí que ahí nos podemos ir colocando en el mapa, llamándolo sensación o emoción. Y ahí las palabras, un poco según el grupo, pues si emoción choca porque les puede llevar atrás a contestar, pues utilizar sensación y a ver qué pasa, porque la sensación va a llevar al cuerpo y es mucho más observable. Simplemente me tiemblan las manos. No puedo decir que tengo miedo, pero tengo sudor en las manos, me tiemblan las manos, ¿vale? ¿Qué sensación tengo? Y no quiero decir tengo miedo, eso no lo puedo poner. Entonces, como un paso que puede ser para un lado o para el otro. Y luego, eso, la invitación, que me parece muy importante porque, claro, al final sacamos el anemómetro y podemos preguntar, ¿cómo llegas? También podemos preguntar, ¿cómo llegas a este encuentro? O también podemos dar el matiz de, ¿con qué predisposición llego a este evento? Y entonces, según la pregunta, aunque sea casi igual, pues va a dar matiz a qué podemos contestar, porque lo vamos a meter en un marco de nuestro pensamiento antes de ponerlo en el post-it. Y lo último, con lo de las fotos, si os voy a compartir, utilizo yo a veces lo que llaman el blob. Si buscáis en Google, el blob es un árbol y hay muchísimas, hay barcos, yo encontré campos de fútbol, que hice también algún trabajo con un equipo de fútbol. Y claro, es una imagen donde hay muchos muñequitos, pues idéntico, un poco similar a los perritos, pues que tienen muchas posiciones, dónde estoy, estoy más arriba, más abajo, más colgado, con sonrisa o con miedo, estoy con alguien o estoy solo. Y entonces me voy colocando ahí y es donde me veo ahora mismo en este momento para llegar a este encuentro. Y entonces esto pues también permite expresar de otra manera. Y esto eran los matices que quería hacer. Ahora está Cris y luego Andrea. Vale. En relación ahí a lo que decía Chur y Lorena, yo creo que hay que, a ver, hay que, siempre las cosas, hay un dicho, cada lugar tiene sus cosas y cada cosa tiene su lugar, ¿vale? Entonces, efectivamente el anemómetro no es un medidor de emociones, ¿vale? Nos estamos confundiendo si usamos el anemómetro para medir emociones. Para eso hay otras herramientas. No sé si se entiende. Originalmente el anemómetro se llamaba o se llama Clegg Smooth, ¿vale? Que nos ayuda a observarnos en su conjunto, si hay una carita más triste o hay una carita más alegre, etcétera, si la identificamos emocionalmente así, ¿vale? Pero originalmente la herramienta se llama Clegg Smooth, y por eso yo empecé diciendo que el primer análisis que hacemos cuando queremos profundizar en el Clegg, cuando queremos observarnos, es mirar cómo está nuestra corporalidad, cómo están nuestras conversaciones y cómo están nuestras emociones, ¿vale? Entendiendo que la conversación es una emoción con un lenguajeo, ¿vale? Es decir, en el fondo nos podríamos preguntar cómo está mi capacidad de acción, ¿vale? Porque el lenguaje y las emociones nos invitan a accionar. ¿Cómo está mi cuerpo en ese movimiento? ¿Vale? Y podríamos preguntarnos por el resto de elementos que están en torno al Clegg. ¿Estoy en la aceptación, estoy en la negación? Si estoy mirando el eros, ¿vale? ¿Estoy en la amorosidad o estoy en el ego? ¿Vale? ¿Estoy en la presencialidad? ¿Estoy present, conectado? Si fuera la variable del silencio, ¿cómo tengo mi historia, etcétera? Por lo tanto, el anemómetro efectivamente hace una pregunta más o menos, no quiero decir simplona, pero genérica, que es ¿con qué estado de ánimo estoy? ¿Vale? Y el anemómetro tendemos mucho a rementalizar las cosas, ¿vale? A poner herramientas de todo y a utilizarlo como herramienta. En realidad el anemómetro es algo que llevamos instalado corporalmente, ¿vale? Y efectivamente no tiene iconografía o emoticones, como decía Lorena por ahí, ¿vale? Podríamos identificar, cuando alguien te pregunta cómo está, yo hago un chequeo rápido de mi estado de ánimo y digo, puedo poner así, puedo hacer un montón de cosas. Entonces,
las caritas que están ahí están de alguna manera como mostrando o tratando, igual que los emoticones, de tratar de situar, ¿vale? Si alguien las interpreta de una manera u otra, no tiene que ver con el fondo de la herramienta, ¿vale? Efectivamente que la emocionalidad nos afecta mucho, ¿vale? Si recibimos una noticia nos ponemos tristes, si recibimos una noticia de que alguien ha fallecido, le ha pasado algo, es probable que nos pongamos tristes. Si alguien le ha pasado algo bueno, etcétera, y lo queremos mucho, y dependiendo cómo estemos presentes y conectados con esa persona, nosotros vamos a repercutir en esos estados de ánimo, ¿vale? Como anécdota, un poco también en la línea de lo que decía Lorena, ¿vale? El animómetro se aplica en un montón de partes si lo queremos llamar animómetro, pero ustedes van a un aeropuerto y hay iconografía y con diferentes colores para qué tal te apareció la visita al aeropuerto, a esto, lo otro, etc. Es decir, podríamos usar sistemas de encuesta para todo tipo con iconografía, etc. Lo que quiero decir es que no es un sistema de encuesta el animómetro, ¿vale? No es para saber si estamos, y desde ahí, Chur, desde donde lo toma, no es para medir, uno no puede medir por encuesta las emociones, ¿vale? Entonces, quería contar una historia y una anécdota. Una vez trabajando con unos profesores, justamente Chur, en Argentina, una profesora de párvulo, de los niños pequeños, nos contaba que usando una metodología, que no me recuerdo cuál era, al llegar al cole, ¿vale? A los niños les tenían como unas tarjetas, ¿vale? De un día con sol, de un día nublado, un día con trueno, un día lluvioso, un día, bueno, diferentes días, ¿vale? Y les preguntaba, oye, ¿cómo llegamos hoy día? ¿Cómo estamos? Y los niños sacaban una tarjetita. Obviamente, y tenían protocolos especiales, ¿vale? Sí, ahí está. Eso. Entonces, le tenían protocolo, sí, ahí está con las emociones, vale, pero acá básicamente era la mirada. Entonces, le tenían protocolos especiales aplicados a que aquel que llegaba con tormenta, preguntarle qué pasaba, etc. Nos faltaba, dentro de las historias que nos contaban, era, oye, los padres habían peleado, algún padre había dormido en el sofá de la casa, qué sé yo. Y el que llegaba muy alegre, bueno, también había que contenerlo de alguna manera. Es decir, lo extremo, si uno mira el animómetro, en general nos va a pasar igual que en la vida. Va a haber una media en que estamos la mayor parte de las personas y va a haber extremos, ¿vale? Entonces, también desde el punto de vista organizacional, por eso también el punto de la gráfica, es decir, nosotros lo que hacemos es, no el animómetro, por eso quiero desmitificar el tema de la herramienta, es muchas veces lo que sentimos, es tratar de graficar lo que sentimos cuando estamos a nivel individual, a nivel con otra persona, ¿vale? El segundo observador, el tercer observador, cuando miro el grupo, ¿vale? Entonces, las sensaciones que tengo. Y es distinto, y ahí es donde parte el animómetro, empieza su caminito. Es distinto cuando miramos y observamos todo el animómetro, cuando me observo yo en ese pequeño post-it, ¿vale? Entendiendo que me estoy observando y mirando mi eje, cuando miro a otra y a otro que me conecta, ¿vale? Yo puedo ver, ¿no?, a alguien que está bajito y hago, porque estar presente significa también estar conectado con el otro, como poniéndome en los zapatos del otro, en la piel del otro, la otra, ¿vale? Y cuando veo el grupo también, porque yo siento algo del grupo. Estoy conectado con el grupo. Entonces el animómetro nos ayuda a calibrar visualmente eso, ¿vale? Que todos sentimos. Entonces el animómetro, por eso quiero quitarle el concepto de herramientitos, porque es algo que llevamos puesto, simplemente es graficarlo. Es como cuando uno quiere decir un pensamiento y lo escribe. Bueno, lo escribe. Efectivamente, eso podríamos llamarle herramienta, tecnología, lo que tú quieras. Pero si vamos más allá de la herramienta, hay un sentido, y en este caso súper conectado con esas variables que están en nuestra biología, ¿vale? El que pongamos una carita más triste, más alegre, etcétera, al final es un tema más identificatorio, como pueden ser lo que usaban con los niños, que facilita a veces el situarnos. El situarnos es un punto clave, ¿vale? Nosotros cuando queremos ir a algún lugar nos situamos en un mapa. Cuando quiero decirle a alguien cómo estoy, me sitúo en alguna referencia, ¿vale? Entonces, es súper complejo, por eso quería decirlo, no hay una sola respuesta. Es decir, a todo esto,
a propósito de lo que dice Chur, Lorena, creo que todos tienen la razón, ¿vale? Depende desde dónde lo miramos. Eso es lo importante, desde el ángulo que lo estemos mirando, ¿vale? Entonces, lo importante también, las emociones son una variable más del sistema. Súper importante, pero son una variable más del sistema. Gracias, Cristian. Bueno, yo quería como comentarles una experiencia ya cuando en la ejecución de la herramienta, qué me ha pasado a mí y de pronto las psicólogas me orientarán, ¿cierto? En alguna oportunidad también pues lo apliqué con un grupo de mujeres y lo que me pasó fue que se emocionaron mucho con el tema de escuchar sus emociones, que casi todo el tiempo se me fue en escucharlas. Entonces yo no sabía cómo contener este tipo de emociones porque pues el taller era por una cosa, se iniciaba con el anímómetro, pero todas empezaron a hablar de su experiencia, o sea, de sus emociones, y no sabía yo cómo contener y cómo pasar al otro espacio. Entonces, eso me pasó con el anímómetro. No sé si de pronto alguno de ustedes puede orientarme en qué hacer. ¿De Hola, qué era tu Nachi, no sé. taller, Andrea? ¿Perdón? ¿De qué era el taller? Bueno, era una reunión más que todo para organizar un evento que teníamos, pero yo inicié con el anímómetro pero sí se me fue más, era en el escucharlas, y bueno, yo también me emocioné ahí escuchándolas, que casi todo el tiempo, pero yo después decía, bueno, pero ¿cómo hacer como para contener y que no se me alargue mucho, porque casi todo el tiempo lo hablamos? Entonces, como no habían tenido como esa escucha en los otros talleres, no sé, en otros eventos, se emocionaron y claro, yo no sabía. Vale, propongo pasar la palabra a Natalia, luego a Isabel, y en función de lo que se vaya contestando, si surge la respuesta y si no retomaremos, quien sea, tengo yo el impulso de poder aportar algo después. Vale, a ver si me escucha ahí. ¿Sí? Vale. No sabía si lo iba a poder hacer o no. Perfecto. Yo quiero aportar solamente que lo que me quedó dando vueltas recién de lo que escuchaba es que yo creo que las emociones y el juicio de emociones buenas y emociones malas como que no tienen una relación. Ninguna emoción ni es buena ni es mala, ninguna sensación que el cuerpo nos trae, que el alma, que la mente nos trae, ni es buena ni es mala. Simplemente van a abrirnos puertas o nos la van a cerrar, nos van a facilitar una acción o nos van a entorpecer una acción. Desde ahí es que quería yo aportar con lo que escuchaba, de que a lo mejor la tristeza tiene la connotación de que es negativa, pero desde mi punto de vista no, porque es una emoción como cualquier otra, que nos puede abrir puertas o nos puede cerrar puertas, depende cómo nosotros vamos a accionar frente a esas emociones. Eso era lo que quería aportar. Bueno, recogiendo un poquito también y en base a la experiencia, esto que has comentado, Andrea, esta experiencia la he vivido yo también. Y me resuenan las palabras que ha dicho Cristian de que cada cosa tiene su lugar y es el lugar, ¿no? Para cómo crearlo, ¿no? Entonces, lo que sí que con la práctica, precisamente desde la escuela, es entender esta profundidad que tiene esta herramienta como tal y que creo que nunca hasta ahora deja de sobrar justamente el poder nombrar todo esto, ¿no? Porque creo que eso, tanto culturalmente como por costumbre, tenemos mucho más practicado, pues eso, las medidas, bueno, hasta qué punto de verdad nos mostramos. Nos cuesta mostrar aquello que puede ser más delicado.
Vamos, que el mundo, toda esta cuestión de lo energético, de cómo te encuentras y cómo te dispones, y todo esto tiene muchísimas sutilezas, ¿no? Entonces cada vez veo también más importante justamente ese papel de la facilitación y de la conducción del grupo, o sea, y de la propia dinámica del grupo, como para poder contagiar, digamos, parte de esto que a veces explicarlo todo en palabras es complicado, ¿no? Porque si pasamos también a explicarlo todo y a racionalizarlo todo, como que también se pierden matices que hay que explorar, ¿no? O que hay que permitirse descubrir también por uno mismo, ¿no? Por eso insisto en la complejidad que a mí me lleva a reflexionar sobre todas estas cosas. Y una de las cosas que ocurren justamente en los grupos es esto, hay tal necesidad, una vez que sientes que esa puerta se puede abrir, tal necesidad de comunicar dónde estás, qué traes y de estirar todo ese hilo de emociones, de conexiones, etcétera, que es cierto que también se corre el peligro de que se coma, por ejemplo, el espacio de la actividad que estaba programada, ¿no? Y entonces, bueno, vuelve con esto, de nuevo vuelve el que se pueda explicar o el que se pueda transmitir, cómo se pueden crear espacios justamente para profundizar mucho más en estas necesidades, o también ocurre, ¿no? en esa antena que como facilitadores, facilitadoras tenemos que tener, como a lo mejor se siente que esa sesión fundamentalmente va a tomar cuerpo en la expresión emocional, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos con un trabajo pues, de confianza grupal, de expresión de cosas que a lo mejor no se habían mostrado, ¿no? Entonces, claro, volvemos a que a veces buscamos clichés o buscamos fórmulas y la vida nos trae con los grupos en que esa fórmula no está tanto, pero sí que es un proceso importante esto del anemómetro. Además, para mí la importancia que tiene el anemómetro también como herramienta, tanto al principio como para el final, tiene que ver también y ligado a los clejes de cada persona y al clejes incluso del propio desarrollo como grupo. Es esa conciencia del por qué estamos convocados, qué nos encuentra, cómo estamos para ese encuentro y después cómo nos despedimos de ello, ¿no? Cómo nos despedimos, qué es lo que ha pasado, cómo nos ha atravesado la actividad que se haya hecho, que es la otra parte del anemómetro, ¿no? Como cierre de actividad. Bueno, y ahí lo dejo. Vale, por tiempo, Andrea, me vas luego cortando. Quería hacer como unos matices y si alguien más luego quiere añadir algo, que levante rápido la mano para que me corte antes. Y en breve luego volveremos al Jamboard con nuestro anemómetro de salida. Pero antes de llegar al anemómetro de salida, sí que hay un foco que también trabajamos en Tejer Redes, que es siempre el foco del cuidado, del espacio y de la metodología. Entonces ahí cuando escucho al tema de los tiempos, cuando tenemos una facilitación, un objetivo, al final hay un propósito para este encuentro. Pero al igual que lo tenemos cuando hacemos una reunión, en esta reunión venimos a algo. El anemómetro forma parte del inicio y del final. Es lo que cuida este espacio en el que venimos para algo y en el que conectamos a este inicio de cómo llego y cómo estoy predispuesta desde los clejes que estábamos hablando a este espacio al que he venido. Entonces, este foco metodológico de los tiempos es importante y claro, en esta invitación habrá un facilitador, alguien que facilite esta actividad y de alguna manera, metodológicamente, necesita pensar antes cómo va a preguntar a las personas que compartan ese anemómetro para que cubra el espacio-tiempo que está dispuesto a este espacio. Hay espacios o momentos donde pues habrá que abrir un poquito más, un poquito menos.
Pero ahí está toda la diferencia con lo que hablamos en el círculo de escucha. Es decir, si es un círculo de escucha, es un círculo de escucha, pero un anemómetro es cómo llego para esta actividad a la que he venido. Si yo vengo y estoy media hora con el anemómetro y luego no se cumple lo que es la reunión en sí, porque había 45 minutos y de repente se acaba el tiempo y hacemos el anemómetro de salida, seguramente el de salida sea mucha frustración, mucho enfado, me parece que estamos perdiendo el tiempo, etcétera, a tener en cuenta. Entonces ahí desde la facilitación es, dependiendo del tiempo de la convocatoria, pues adaptar el anemómetro a una palabra en el chat. Igual no se puede abrir micro, o todo el mundo puede escribir en un papel y dejarlo, depositarlo y ponerlo en un sitio donde nos habla el grupo. De alguna manera el anemómetro, como comentaba Chris, lo importante es esa nube de post-it amarillo. Por eso todo el mundo les invitamos a poner post-it amarillo al principio, para que esa nube amarilla veamos dónde está. Vemos que hay un post-it que está un poco atrás, al 40%, y en ese momento, claro, era el momento de preguntar, Nati, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Estás bajita de energía? ¿O cómo podemos cuidarte? Para que dentro de la actividad todo el grupo pues esté ahí nivelado para lo que estamos predispuestos a construir juntos. Entonces, eso era como ese foco. Luego el cuidado de no contestar, el cuidado de la facilitación de no entrar en querer dar un feedback a alguien, sino que la palabra es decir cómo yo llego, pero yo no quiero que nadie me conteste y que me diga, no, no, no pasa nada, no es nada. Y eso sí que desde la facilitación es muy, muy importante, cuidar de que cada uno pueda expresar sin recibir una contestación a cómo resolver este problema que para él es grande y que para otro puede parecer pequeño. Entonces es simplemente cómo llego, y ese cómo llego dejarlo abierto a yo comparto, y simplemente luego el resto del tiempo yo escucho. Claro, el objetivo es abrir un espacio seguro para poder compartir después. Si fomentamos este compartir con corazón y esta escucha activa, lo que predisponemos a todo el grupo a poder estar en este espacio de escucha el resto del tiempo que vamos a estar juntos construyendo algo. Y de la misma manera, en caso de que se empiece ahí un ping-pong entre dos personas en una reunión, poder llamar la atención. ¿Recordáis cómo hicimos en el anemómetro? Ahora estamos en el espacio de escucha. Y entonces es, sí, ya lo hicimos. Es un aprendizaje que se va a ir como en aumento en un grupo, aunque tenga pues conflictos muy, muy enquistados. Y ahí todo el rol del facilitador, que sepa su posición de escuchar también, conectando con sus ejes y dejando pasar las sensaciones de alguna manera, teniendo en cuenta de que las que comparten los de los demás son de los demás. Puedo tener compasión y la empatía, yo tengo mucho cuidado con ella, que es la empatía sí, pero sin que me arrastre. Prefiero estar en compasión, en qué te puedo ayudar, y aunque otra persona comporta mucha tristeza, yo no ponerme triste. Ahora puedo percibir que sí, mi cuerpo de alguna manera quiere o noto sensaciones y estar muy anclada en mis ejes, porque de alguna manera una persona necesita sostener este espacio y este es el rol del facilitador. Entonces eso era como el matiz final que yo quería dar. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, y sea lo que sea, yo dejo la palabra ahí al medio y a las organizadoras, invitadoras de retomar. Antes, gracias Celine, muy, muy importante lo que nos has dicho. Bueno, recordarles que ya se nos terminó casi el tiempo. Le vamos a dar la palabra creo que a Gaby y una intervención más y ya continuamos con el anemómetro de cierre y el Mentimeter, ¿cierto? Que tenemos también preparados para ustedes. Cosas más, pero bueno, como que he tenido muchas cosas que nos han dado luces. Gabriela, entonces. Sí, bueno, saludos, primeros saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, mi reflexión es, me parece muy interesante el concepto del CLEGES, bueno, todo lo que implica el CLEGES, y estoy pensando, antes de proponer anemómetros en un equipo colaborativo, estaría interesante
profundizar más sobre cada uno de los aspectos del CLEGES con ellos, ¿no? Para tener como esta claridad de, bueno, este es el CLEGES, esto es mi CLEGES, se siente así, lo estoy viviendo así, y que esto haga más fácil aterrizar en decir, llego con tanta energía, con estas sensaciones, desde mi CLEGES entero, ¿no? Como llegar a, me parece como una conclusión muy simple de algo más complejo. No sé si hayan hecho algún ejercicio parecido con los equipos de trabajo de una forma más práctica, no tanto solo llegar y leer o hablar sobre el CLEGES. No sé si haya una preparación antes de aterrizar en un anemómetro para tener más conciencia de nuestro propio CLEGES. Gracias, Gaby. Cristian, tienes la palabra. Sí, súper cortito. Compartí ahí en el Telegram de la comunidad, en el kiosco, 3 vídeos del profesor que les decía. Creo que están súper buenos porque son muy didácticos para poder entender tipos de emociones, etcétera, hablando de emociones. Y después lo de agilismo emocional de Susan David, ¿vale? Es muy bueno, esos 2 materiales, o todos esos vídeos, yo creo que quien quiera entrar un poquito más en el tema de emociones, etcétera, puede ser súper interesante. Después, no dejar de lado que el anemómetro, si lo tomamos también como una herramienta, siempre hablamos en TGRs que hay que entrenar y pasar por el cuerpo ciertas rutinas que no acostumbramos a hacer, ¿vale? Por ejemplo, caminar, etcétera, etcétera. Y una de las rutinas que no es rutina, obviamente, que es un poco lo que está diciendo Gaby, es decir, cómo detenernos, y bueno, y Gaby lo han comentado, cómo nos detenemos y observamos y sentimos el grupo y nos sentimos como grupo y nos preguntamos cómo estamos, más allá de, oye, estamos bien, sigamos para adelante, sino observarnos, conectarnos, etc. Entonces, el anemómetro, como siempre decimos, como cualquier herramientita que podemos encontrar en un gym, ¿vale? En este caso, nos ayuda a eso, ¿vale? Gaby, y en el tema del CLEGE, es decir, el anemómetro nos ayuda a entrenar, a hacernos la pregunta, a observarnos y a hacer aparecer esa capacidad que tenemos de observarnos en un montón de dimensiones y poder conectarlas, poder mirarlas, poder vivirlas. Por ahí decía, no me acuerdo quién, creo que Nati, no hay emociones malas ni buenas. Si estoy en la ira hay que vivir la ira, si estoy en la tristeza hay que vivir la tristeza y preguntarme qué me pasa ahí, cómo estoy, qué me sucede, por qué estoy ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no deja de ser una herramientita para observarnos y observarnos entre muchos y muchas. Y por último, sobre el CLEGES, Gaby, el CLEGES es una tremenda herramienta que te permite observarte y diseñarte a ti, ¿vale? Cuando digo observarte es como, desde el punto de vista tradicional, uno dice, me diagnostico, me observo, ¿vale? Pero también me ayuda a observar me ayuda a observar a otras personas, me ayuda a observar el grupo. Pero también nos ayuda, como se dijera, diagnóstico y diseño, nos ayuda a ver cuál es el próximo paso. A mí no me gusta hablar mucho de diagnóstico y diseño, sino de observarme y cuál es el próximo paso que doy, ¿vale? Y el próximo paso a nivel personal, a nivel de alguien, por ejemplo, yo estoy preocupado por ti, Gaby, o tú por mí, ¿vale? Observa mi CLEGES, ve. Y a lo mejor modificando dando un pasito en alguna de las características del CLEGES, ayudas a rearticular cualquier cosa que le suceda al otro, ¿vale? O le suceda al grupo también. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, Cris, te invito a dar una caminata, suponte que estuviéramos presencial, o te invito mañana a un café. Ese hecho ya estás activando desde el CLEGES ciertos elementos. Y eso que lo hacemos de manera súper transparente, ojo, que lo hacemos todo el día estamos tocando las teclas del CLEGES. Lo importante es darnos cuenta que están, porque hay algunas que se nos cuelan, como el ego. A veces no sabemos si estamos en la amorosidad o en el eros o estamos en el ego, ¿vale? Y ahí es cuando el CLEGES nos avisa y nos dice, oye, ¿cómo está tu ¿vale?
de Eros o cómo está tu Eva emocional, o cómo está tu historia, cómo está la historia del otro, cuando yo me junto con el y cómo está tu amor, ¿vale? Siempre nos preguntamos cómo estás tú, pero ¿cómo estás tú amorosamente? ¿Estás en el ego o estás en el amor? ¿Vale? Entonces, y también sentirlo en el grupo, porque tú cuando lo sientes, yo siempre comento por ahí, no se trata en la vida, o no venimos a TGR a hacer consultoría, venimos a acompañar, por ahí lo decía Celine y me estoy alargando mucho, se trata de acompañar grupos, y el CLEGE te ayuda a sentir, si yo siento, porque esto es puro sentir, es como tu anemómetro contrastado con el anemómetro del resto, ¿están en el ego o no están en el ego el grupo? Y según donde estén, yo puedo entrar con unos temas, no puedo entrar, o mejor me voy. No llego y cierro la puerta, pero digo, bueno, ¿saben qué? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien para hacer esta conversa o no? ¿O estamos instalados en el...? Entonces, yo creo que eso es súper importante, ¿vale? El CLEGE es una tremenda herramienta que ayuda a hacer los checklists, ¿vale? Que muchas veces pasan de manera transparente. Sobre todo cuando tú te instalas con un grupo y tu cuerpo, o tu tripa, o tu, ya lo hemos dicho, tu estómago te dice que algo no está bien, que el anemómetro está nervioso. Entonces, hay que hacerle caso a ese cuarto observador que muchas veces le llamamos intuición, ¿vale? Y la intuición es súper poderosa, es súper poderosa. Y esa capacidad, porque el CLEGE no funciona por sí solo, funciona con varias características que hemos hablado. Pero cuando el cuerpo intuitivamente te está diciendo cosas, es porque está operando algo ahí, que tiene que ver con conexiones, vínculos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te dice el CLEGE, ¿vale? Yo diría que de las herramientas que hay en TGR, por eso decimos que es herramienta, pero también son características que están en nuestra biología, ¿vale? Osvaldo y la Sole, en las últimas conversas, las conversas de años anteriores con Soledad y Osvaldo siempre hablaban que el CLEGE era una especie de lente o tecnología humana. Esta última vez que hablamos mucho con Soledad y Sol, estuvieron acá, me hablaban de que era un gesto. Y yo así como, ¿gesto? Bueno, y tuvimos mucha conversa, ¿sí? Eso tiene que ver con avanzar en decir, vale, esto es más allá de que lo caracterizamos, al final tiene que ver con tu estado, al final el CLEGE es un estado, ¿vale? Y tú lo sabes leer, te lo lees a ti, lo puedes leer en otras personas, en un grupo, lo puedes intuir. Eso. Ok, Cristian, muchísimas gracias. Y bueno, estamos como ya en la parte final de este espacio. Agradecer también, darle las últimas palabras a Celine para que entremos al anemómetro para dar nuestra última sensación o sentimientos frente a este. Luego tenemos, Silvia nos va como a redondear como ya lo último de nuestro mapa, y mientras Silvia nos habla de eso, hacemos el menti, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, Celine, y le doy la palabra para terminar el. Muy bien, pues os invito a ir al link de nuevo del Jamboard y a coger un post-it azul, a conectar con el cuerpo, y ahí vamos a activar el CLEGE, que es el cuerpo, el lenguaje que me estoy diciendo a mí mismo ahora, o que quiero expresar hacia afuera, en qué emoción me viene. Estoy en estado más de aceptación o negación. Observo una respiración, un espacio de silencio, conectando con este momento que acabamos de pasar juntos. Y con esto os invito a poner vuestro nombre, el porcentaje, una palabra, y a colocar este post-it azul. Podemos ir un poco por encima de los amarillos, si es que el porcentaje lo pide, dibujando esta nube azul de salida. Tenemos alguna nota en el chat de Nati que nos ponía el 70%, agradecida y alegre. Yo me voy con un 100%, muy agradecida del espacio, de la conversación, y ahí aparecen porcentajes, palabras como
nutrida, amorosa, Clejes contento, alegría, agradecida, gracias, comprometida, tanto que aprender. Y ahí vemos cómo se va colocando esta nube, dónde está esta nube, cómo estamos como grupo. Y agradeciendo todo este espacio, ahora le paso la palabra, después de esta experiencia vivencial del animómetro. Muchas gracias, Eline. Le doy entonces la palabra a Silvia, que nos converse como del resumen final de este jam. Y aparte también Lorena nos va a compartir el Menti como para ir resumiendo en esta gráfica, pues, una parte de los tips, las reflexiones sobre consideraciones que tener para realizar el animómetro. En el centro está como el sentido y el propósito que le damos a esta herramienta, que tiene que ver una herramienta con el cuidado, y estas especificaciones de que cuando la compartimos se entienda este propósito en el espacio donde vamos a compartir. De ahí vemos y desplegamos tres casos, ¿no? De lo que hemos ido redondeando la conversación. Hay un caso que no se ha tocado, que es el cómo se genera la confianza para poder compartir el animómetro, y que los que participen puedan compartir el animómetro. Y bueno, ahí les dejo como que algunos Ok, gracias Silvia, muchísimas gracias por el resumen, lo vamos a también, ya está en Telegram. Este es como el resumen final de todo este jam. Y bueno, agradecerles a todos. Lorena, le doy la palabra también a Lorena para lo del Menti, finalizando ya nuestro jam. Sí, en la comunidad y también en Zoom hay un link donde hay una pequeña pregunta de qué aprendizaje me llevo de esta sesión de jam y cómo lo relaciona con la aplicación en mis espacios, ¿no? ¿Qué me llevo? Entonces lo respondemos ese link en Menti para ya cerrar con el espacio con Celine. Muchas gracias. Ahí vamos. Bueno, entonces aquí miramos dentro de los aprendizajes. Bueno, ahí comentan, me voy con el regalo de distinguir entre emoción y sensación, la importancia de la interiorización y facilitación para un buen uso de las tecnologías sociales. Nos dice Majo, dar un momento de conexión previo al animómetro, eso también nos lo comentan, generar el lugar y el lenguaje adecuado al grupo. Isabel nos comenta esto. Me voy con más claridades sobre la lectura del Cleges y la posibilidad de conectar estos Cleges a través del animómetro, esto nos dice Gaby. Relación sensación versus emoción, ideas, recursos y ganas de reflexionar sobre la herramienta y su aplicación. Miriam, la importancia de interiorización como elemento previo, Isabel. El disfrute de conectar con el Cleges propio y de los demás, Isabel. Las distintas miradas de todos y la importancia de identificar desde donde estamos mirando. La situación como elemento de compromiso y presencia, Isabel. Me llevo mucha profundidad en torno a nuestros Cleges, agradecida de sus compartires. Quiero que haya otra sesión, esto nos habla, lo dice Lorena, y la importancia de cuidar, de tener en cuenta todos nuestros Cleges para llevar un encuentro. Entonces estos son como los sentires y los aprendizajes en este jam.
Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere algún comentario y si no, pues damos por terminada nuestra sesión. Gracias. Agradecer a Celine. Gracias, Celine. Gracias a cada una.